Seguir hablando de economía, Sí, hablamos con José Simonella, economista cordobés, sobre el contexto económico nacional, la presión sobre el dólar, el momento complejo que está viviendo el gobierno de Javier Milei, que está viviendo el país y que se traduce, por un lado, en suba del dólar y por el otro lado, en una fuerte recesión por esta sostenida caída de la actividad. así es. Escuchamos a José Simonella, grabamos una nota con él hace unos minutos. Bueno, José, como para arrancar un panorama general, volvió cierta turbulencia, inquietud en los mercados, empieza a reflejarse tipo de cambio del dólar blue, riesgo país para arriba. ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? Hay mucha incertidumbre en Argentina hoy, tanto desde el punto de vista político como económico, y agregale ahora geopolítico también, ¿no? Porque no solamente nos peleamos con España, tenemos algunas dificultades con China, sino que también ahora nos peleamos con Bolivia y con Brasil. Entonces, digo, la situación geopolítica también genera incertidumbre. Y dentro de lo económico, te diría que la mayor preocupación está centrada en la capacidad del Banco Central de acumular reservas. El Banco Central, en época de cosecha gruesa, de donde las liquidaciones son más vigorosas del sector agropecuario, el mes pasado no pudo comprar, quedó vendedor. Y este mes va a volver a quedar vendedor porque tiene que cumplir compromisos, entre ellos el compromiso el 9 de julio del pago de los intereses de los bonares y de los globales. Eso hablamos de unos 2.000 y pico de millones de dólares. Así que yo te diría que la preocupación está centrada hoy en ver qué pasa, o sea, por estos días está centrada en ver qué pasa con la reserva, reservas que van a estar sometidas a estrés. Recordemos que le deben, si bien las reservas netas están en alrededor de cero, pero se le debe 7.000 millones de dólares a los importadores, que hay que irlo liquidando en cuotas, y se debe, como te digo, pagos de créditos por más de 5.000 millones de dólares. Entonces esto hace pensar qué va a pasar con las reservas. Obviamente que si a eso le sumas que la inflación no está descendiendo al número que el gobierno prometió, que le gustaría o que necesita para recién ahí, a partir de ahí, liberar el tipo de cambio, porque está usando el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria, tiene dos anclas, el tipo de cambio y el déficit cero. Entonces da la impresión de que el tipo de cambio oficial, el que se realiza en la operación de comercio exterior, va a seguir retrasándose con esta decisión de ajustar los 2% por mes. Así que esto genera una gran tensión, y obviamente todos los grupos de interés hacen de que los que pueden no liquidan exportaciones para esperar un tipo de cambio más alto, los comentaristas vinculados a sus sectores piden una devaluación, comentaristas vinculados al gobierno dicen que no hace falta. En el medio, el tipo de cambio oficial que había tenido una devaluación muy, o sea, el peso que había tenido una devaluación muy importante cuando subió este gobierno, prácticamente ya fue absorbida por la inflación, con lo cual le queda poco margen de lograr productividad por el lado del tipo de cambio. Recordémosle también a los televidentes que el tipo de cambio no es la única herramienta ni la más importante para lograr competitividad. La competitividad que se logra por tipo de cambio es de corto plazo y rápidamente la inflación termina haciendo lo suyo y volviendo a la situación anterior. La competitividad hay que lograrla reduciendo presión tributaria, mejorando las leyes laborales, mejorando el financiamiento, bajando la inflación, generando seguridad jurídica. Digo, hay muchos pasos, mejor financiamiento, digo, hay muchas variables a ser tenidas en cuenta para mejorar la competitividad y no que todo descanse únicamente en el tipo de cambio. La imposibilidad de José de acumular reservas tiene que ver con esta definición que el gobierno, a pesar de que gran parte de los economistas dicen que debería profundizar la devaluación, esta decisión del gobierno de estancar el crawling peg en 2% mensual, por eso no logra acumular reservas en la magnitud que debería. No logra acumular reservas, primero porque la gente no sabe qué hacer con los pesos cuando liquide esos dólares, digamos, ¿no? Entonces vos liquidás, si no podés comprar dólares porque tenés un cepo muy fuerte, ¿qué haces con los pesos? Hoy los pesos rinden negativo, digamos, están por debajo de la inflación. Entonces no hay muchas alternativas de qué hacer con esa. Entonces el productor agropecuario, con total racionalidad, dice yo prefiero guardarlo en un silo bolsa y lo voy vendiendo a medida que voy necesitando. Lo único que atenta contra esa decisión es la baja que está teniendo la soja a nivel internacional. Pero por otro lado, cuando vos ves los países de la región, ves tanto Brasil como México, han devaluado su moneda respecto del peso, del dólar. Y eso no es gratuito, digamos. Eso es los mercados lo miran. Si los brasileños devaluaron 10, solo estamos revaluando respecto del dólar.
Así que me parece que yo comparto que la devaluación no es la solución al problema, porque si de nuevo, si el gobierno devaluara ahora, en un par de meses la inflación se lo termina comiendo, porque devaluar sin tener acomodadas las reservas y devaluar sin dólares es muy difícil. Y quitar el cepo, como están pidiendo muchos economistas, lo cual es deseable, en este momento no es posible, porque digamos, quitar el cepo sin reserva no podés parar una salida de capitales importante. Así que yo te diría que hay varias restricciones, ¿no? Por otro lado, la unificación cambiaria, que también algunos hablan de que habría que unificar, habría que haber unificado cuando estaba cerca. Yo me pensé que alguna vez charlé con ustedes que la unificación cambiaria implicaba prescindir del impuesto país, y el impuesto país hoy es el tercero en recaudación, con lo cual la restricción fiscal hace de que no puedas tampoco unificar el tipo de cambio. No está fácil, el problema es que el gobierno va perdiendo credibilidad en términos de gestión fundamentalmente. O sea, el gobierno todos sabíamos que no tenía músculo político, pero lo que se está notando cada vez con mayor incidencia es la falta de gestión, ¿no? Algunos problemas que le han surgido, entonces ya hay incluso algunos que plantean digamos, qué posibilidad va a tener el gobierno de implementar todo lo que posibilita la ley de base que se aprobó el jueves pasado. Bueno, justamente la ley de bases se pensaba que iba a traer cierto respiro al gobierno porque venía con algo de ruido en los mercados. Vino inmediatamente una conferencia de prensa, José, y a partir de allí, bueno, se aceleró esta turbulencia. ¿Qué leyeron los mercados de esa conferencia? A ver, es una conferencia de prensa muy técnica. Cuando Borga organizó una conferencia de prensa con el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, después de la ley base, un viernes a las 6 de la tarde, cuando gran parte del mercado está presionando para que devalúes, todos pensaban que iba a venir algún mensaje en esa línea. Y claramente eso no sucedió. Vino una decisión que muy pocos la entienden, digamos, porque es una relación muy técnica, muy del sector financiero, pero muy relevante. Y es, el gobierno en la primera etapa cerró la canilla de la emisión por el lado del déficit, pero, Ujú. digamos, pero el financiamiento del déficit no es la única canilla, y también lo hemos hablado alguna vez con ustedes. Había otro que se llama como déficit cuasi fiscal, que es el dinero que tiene que emitir el Banco Central para pagar los intereses por los pasivos monetarios. Esos 17.500 billones, 17,5 billones de pesos que todavía están depositados cuando en realidad recibieron 53 billones. El resto lo licuó de una forma u otra el Banco Central con esta política monetaria de estos 6 meses. Esos intereses, el Banco Central no tiene ingresos genuinos, no tiene cómo pagar esos intereses. La única forma de pagar esos intereses es emitiendo. ¿Sí? Entonces lo que dice ahora el gobierno es: el pago de esos intereses se lo paso al Tesoro. Ahora lo va a empezar a pagar el Tesoro. Lo va a seguir administrando el Banco Central, pero el peso de los intereses lo va a pagar el Tesoro. Y como el Tesoro no puede recibir emisión, lo va a tener que pagar con superávit fiscal. Y el superávit fiscal, como no tenés capacidad hoy de incrementar la presión tributaria, lo que te va a pasar es que vas a tener que hacer un ajuste aún más severo. Bueno, ahí estaba José Simonella hablando del momento económico de la Argentina, especialmente que se deterioró y se aceleró ese deterioro después de la conferencia del último viernes de Caputo con Bussilli, ¿no?